día de hoy. Como saben, nos acompaña el profesor Wilson Gordillo Tiriat. Me voy a permitir leer una breve semblanza. El profesor Gordillo Tiriat es licenciado en matemáticas por la Universidad Distrital Colombia, especialista en informática por la Universidad Central también de Colombia, magíster en docencia de las matemáticas por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y doctor en educación matemática por la Universidad de los Lagos, Chile. Tiene una amplia experiencia profesional de más de 20 años en enseñanza de las matemáticas a nivel superior, en pregrado y posgrado, en diferentes universidades latinoamericanas. Sus publicaciones e investigaciones académicas le han dado el reconocimiento de investigador junior por parte del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. También ha sido ponente en diversos eventos, tanto nacionales como internacionales. El día de hoy compartirá con nosotros su investigación con una conferencia titulada Valoración de idoneidad epistémica en el razonamiento algebraico elemental en profesores en formación. Sin más que agregar, cedo la palabra al doctor Wilson. Gracias, muy amable. Gracias, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar en la reunión del enfoque ontosemiótico y poder mostrar algún trabajo que hemos desarrollado con algunos estudiantes de la Universidad Distrital a nivel de pregrado. Por lo tanto, estas investigaciones todavía no tienen una gran profundidad, pero es bueno empezar a compartirlas para escuchar también algunas recomendaciones de pares académicos alrededor de lo que vamos a realizar. Bien, voy a empezar, digamos aquí, tratando de mostrarles un poco este trabajo que realizamos con los dos estudiantes. Y se llama Valoración de idoneidad epistémica en el razonamiento algebraico elemental en profesores en formación. Bueno, entonces lo que hicimos fue primero tomar algunos antecedentes que tuvieran que ver con respecto al razonamiento algebraico en un contexto escolar y a estudios que se hayan realizado en idoneidad didáctica en razonamiento algebraico elemental. Al hacer esa búsqueda, encontramos, por ejemplo, sobre el razonamiento de profesores, información de profesores en razonamiento algebraico elemental, pues encontramos muchos trabajos, especialmente los que ha venido desarrollando el profesor Walter Castro, y que dieron, por ejemplo, pie a todos estos elementos. Por ejemplo, encontramos el trabajo de Castro Godino, evaluación del razonamiento. Discúlpeme que es que no puedo ver acá la pantalla, ya, minimizo esto ya. Evaluación del razonamiento algebraico elemental en futuros maestros, un estudio exploratorio. Encontramos también en el 2011 otro trabajo del profesor Castro en evaluación y desarrollo de competencias de análisis y tareas sobre razonamiento algebraico. La profesora Ake, evaluación y desarrollo de razonamiento algebraico elemental, los trabajos del profesor Godino y otros, el trabajo del profesor Burgos, el trabajo de Caronia y Magnuik en configuraciones cognitivas y niveles de algebrización en grupos de estudiantes universitarios. Estos son algunos de los trabajos que encontramos en estudios de formación de profesores en razonamiento algebraico elemental. Luego, buscamos antecedentes sobre razonamiento algebraico elemental, pero en contexto escolar. También aquí encontramos, por ejemplo, la tesis del profesor Martínez Escobar, trabajos también propuestos por Castro, por Philippe, por Godino, y pues bueno, el último trabajo de niveles de algebrización de la actividad matemática escolar, análisis del libro de texto y dificultades en estudiantes, que creo que es del profesor Castro con el profesor Martínez y el profesor Pinofan también de una vez. Bien, y luego buscamos razonamiento algebraico elemental, disculpen, en términos de, se me pasó acá,
en razonamiento algebraico elemental, pero en términos de la idoneidad didáctica. Entonces allí habían trabajos, encontramos trabajos también de Godino y de Chaña sobre razonamiento algebraico y su relación con la idoneidad didáctica en docentes de quinto ciclo de educación básica regular. Entonces tomamos todos estos antecedentes y empezamos a mirar alrededor del razonamiento algebraico y nos llegamos a buscar un primer problema de investigación alrededor de nuestro trabajo, el cual consiste en caracterizar el grado de representatividad de los significados institucionales del álgebra elemental en estudiantes para profesor de matemáticas. Aquí vamos a hacer como una pequeña mezcla porque estábamos utilizando dos conceptos como es idoneidad didáctica y cómo es esta caracterización en razonamiento algebraico. Entonces, lo que hicimos fue tratar de reunir a estos grupos de estudiantes que están siendo formados para profesores y tratar de buscar esa representatividad, caracterizarlos de alguna forma en términos del álgebra elemental. Entonces, eso nos llevó, por ejemplo, a cuestionarnos y a proponernos también objetivos en investigación. Por ejemplo, el objetivo general era valorar epistémicamente a profesores en formación en torno al razonamiento algebraico elemental y como objetivos específicos planteamos el diseñar y aplicar indicadores enfocados en las prácticas matemáticas que pongan en evidencia la caracterización de la representatividad del razonamiento algebraico elemental en profesores en formación. Y dos, caracterizar y analizar a partir de objetos matemáticos primarios la representatividad epistémica de la álgebra elemental en profesores en formación. Esos elementos, entonces, tomamos como marco teórico elementos referenciales que tienen que ver con, uno, la dimensión epistémica de la idoneidad didáctica. En términos de Godino, dice que se refiere a una caracterización de la representatividad de los significados institucionales implementados o pretendidos respecto a un significado de referencia. Y también utilizamos la herramienta de la configuración epistémica propuesta por Pinofán, Godino y Font en el 2011. Y pues obviamente allí lo que buscábamos era hacer ese desglose de los elementos primarios. Es decir, identificar los elementos lingüísticos, situaciones, problemas, conceptos, definiciones, propiedades, procedimientos y argumentos. Pero también teníamos que, aparte de basarnos en este elemento de la dimensión epistémica y del desglose ontosemiótico, pues también teníamos que irnos a referenciar qué es lo que teníamos o qué es lo que se entiende por razonamiento algebraico y cómo se define dentro del enfoque ontosemiótico este razonamiento algebraico, tanto elemental como secundario, ¿no? Dependiendo del nivel donde se trabaje. El razonamiento algebraico definido por Godino y otros en el 2015 dice que es la forma como un sujeto aborda las situaciones planteadas en torno al álgebra según el nivel educativo donde se pueda dividir. En este caso está la educación primaria y la educación secundaria. Nosotros habíamos propuesto pues, la carrera donde trabajamos y estamos formando a nuestros futuros profesores, tiene una característica que es una carrera donde se forman profesores para la enseñanza de las matemáticas a nivel básico. Entonces, lo que hicimos fue pues mirar este razonamiento algebraico en educación primaria, es decir, cómo generábamos algunas actividades para poder medir este razonamiento algebraico elemental. Pero este razonamiento algebraico elemental, también definido por Godino, nos dice que es la capacidad que tiene un sujeto para usar, uno, las maneras sistemáticas, símbolos para expresar cantidades indeterminadas y generalizaciones, especialmente mediante notaciones simbólico-literales.
También puede reconocer o aplicar propiedades estructurales de los sistemas matemáticos, particularmente de propiedades de operaciones y relaciones. Puede reconocer patrones, regularidades y funciones, y puede modelizar situaciones matemáticas o del mundo real con expresiones simbólico-literales y operar de manera sintáctica siguiendo reglas con ellas para obtener una respuesta interpretable en toda la situación. En ese sentido, Godino nos da unos niveles de razonamiento algebraico elemental, es decir, aquellos que se utilizan en primaria. El nivel 0, que es el nivel de ausencia del razonamiento algebraico o aritmético, que ya vamos a mostrar en qué consiste. El nivel 1, que es el nivel incipiente de algebrización. El nivel 2, que es el nivel intermedio de algebrización. Y el nivel 3, el consolidado de algebrización. Allí tenemos entonces estos 4 niveles que forman también, hacen parte de este marco teórico para nuestra investigación. En el nivel 0, o nivel en ausencia de razonamiento algebraico o aritmético, pues lo que hicimos es generar unos elementos, unos objetos, unas transformaciones y el lenguaje que me permitan ubicar a un sujeto en este nivel. Es decir, en el nivel 0, pues se manejan los objetos intensivos, entendiendo estos como aquellos elementos generales, operaciones básicas, que se denominan de primer grado en tareas estructurales y que pueden intervenir con datos desconocidos. Generalmente en las transformaciones lo que esperamos es que se opere con los objetos intensivos de primer grado, números particulares, y el lenguaje que generalmente puede utilizarse en este nivel 0 es un lenguaje natural, numérico, icónico, gestual, y pueden intervenir algunos símbolos que refieren a objetos trabajados. Lo mismo se hizo para el nivel 1, 2 y 3, es decir, para estos 4 niveles. Perdón. Para el nivel 1, que es el nivel incipiente de algebrización, entonces maneja de manera implícita objetos. Tengo transformaciones que relacionan propiedades, operaciones, objetos intensivos, tanto en tareas estructurales como funcionales, y también allí el lenguaje que debe utilizar el sujeto es un lenguaje natural, numérico, icónico, gestual, y pueden intervenir símbolos que refieren a estos intensivos. En el nivel 2, que es el nivel intermedio de algebrización, pues se manejan de manera implícita objetos, de manera implícita intensivos los objetos. Hay también relaciones, propiedades genéricas, operaciones con objetos intensivos, tanto en tareas estructurales como funcionales, y el lenguaje que debe utilizar el sujeto es un lenguaje natural, numérico, icónico, gestual, que puede también intervenir y refiere a estos intensivos. Y por último, el nivel 3, que es el nivel de consolidado de algebrización, pues aquí intervienen indeterminados o variables, expresiones intensivas, y tareas estructurales donde son ecuaciones de forma muy sencilla, ax más b igual a c. En tareas muy funcionales se reconocen generalidades, pero no se operan variables para obtener formas canónicas de expresiones. Y generalmente el lenguaje que aquí se pide en el nivel 3 es un nivel simbólico literal, usado para referir a todos los intensivos reconocidos, aunque ligados a la información del contexto espacial y temporal. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tomar el desglose del enfoque ontosemiótico, el desglose, perdón, de la configuración ontosemiótica y mezclarlo con el nivel de algebrización, el razonamiento, el nivel que propone Godino en el razonamiento algebraico elemental en estos 4 niveles. Para esto, entonces, lo que propusimos era llegar a una cantidad de estudiantes de cuarto semestre que ya hubieran pasado por algunos asignaturas donde trabajaran álgebra o algunos elementos que ellos pudieran reconocer incógnitas. Y lo que hicimos
fue mezclar estos dos elementos entre configuración ontosemiótica y nivel de razonamiento y adaptar algunas de las preguntas que ya habían propuesto a algunos de los antecedentes, de los autores de los antecedentes, y adaptarlas para poder ubicar a un grupo en estos niveles. Entonces lo que hacemos es buscar las respuestas de cada uno de los estudiantes inicialmente, hacer el desglose de los objetos primarios y luego se toma a todo el grupo para poder hacer otro nuevo desglose y poder identificar dónde está el grupo completamente en los niveles. Pues nosotros también nos hemos planteado algunas hipótesis en este tipo de trabajo. Pues uno percibe que porque el hecho de que son profesores en formación con una especialidad en matemáticas, pues que están en cuarto semestre, uno podría llegar a asumir que los profesores en formación deberían estar en este, por ejemplo, nivel 3, que es el nivel consolidado de algebraización. Es la hipótesis que nos planteábamos. Entonces, en sí, lo que queríamos mirar era en dónde está ubicado este grupo de estudiantes en formación de profesores. Bueno, entonces, lo que propusimos fue esta investigación de carácter mixta, más con un énfasis cualitativo, pues obviamente necesitábamos cuantificar, por eso la hicimos en términos mixtos, más quali-quanti, más quali que quanti, y allí tomamos entonces a 24 estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bien, entonces nos propusimos realizar un instrumento donde podamos realizar una aproximación al razonamiento algebraico elemental y así poderlos valorar epistémicamente. Es decir, uniendo, de acuerdo a lo que nos decía el marco teórico, uniendo el nivel de razonamiento algebraico unido con el desglose de los objetos matemáticos primarios o la configuración ontosemiótica y poder así asignar un nivel de razonamiento algebraico en donde va a estar el estudiante. Bueno, y recordando esta hipótesis de que esperábamos que estos estudiantes, como son estudiantes para profesor en matemáticas, pues deben estar en un nivel alto, digámoslo así, en uno de los niveles más altos que tenemos en este razonamiento algebraico elemental. Bueno, entonces empezamos a diseñar y adaptar algunas situaciones. Entonces, por ejemplo, acá teníamos la situación de distribución de dulces. Le hicimos al estudiante una pregunta muy sencilla, en la cual pues simplemente acá le decimos, por ejemplo, la profesora Fernanda compró para Halloween 25 bolsas de dulces, cada bolsa contenía 20 dulces. Tras unos días, el hijo de la profesora se comió 72 de los dulces. ¿Cuántos dulces quedan? Bien, pues a esta pregunta, pues nosotros, bueno, lo que hicimos fue también que como que la pregunta me llevara a la ubicación de un nivel de razonamiento algebraico. Esta pregunta, por ejemplo, está situada en el nivel 0, ¿sí? Entonces, cada una de las preguntas fue ubicada en uno de los niveles para poder ir casi caracterizando a cada uno de los estudiantes. Bien, la segunda pregunta que generamos fue que le pusimos un gráfico en la cual pues le pedimos que continúe una secuencia, ¿sí? Entonces está rojo, azul, azul, rojo, azul, azul, y pues él debe continuar la secuencia. Recuerden que aquí lo que queremos es analizar las respuestas que nos dan los estudiantes, pero estas respuestas deben estar enmarcadas en estos niveles de algebraización propuestos por Godino. Luego tenemos la situación del tragamonedas. Dice un tragamonedas duplica el número de monedas que se meten en ella, pero después de usarla cada vez hay que pagar 4 monedas.
Fernando probó e introdujo sus monedas en la máquina y efectivamente se duplicaron. Pagó 4 monedas y volvió a intentarlo. De nuevo se duplicaron, pero al pagar las 4 monedas se quedó sin dinero. ¿Cuántas monedas tenía Fernando al principio? Entonces, esta pregunta, pues, generada al grupo de estudiantes, también que lo ubica en un nivel de razonamiento algebraico. En este caso, esta pregunta estaba ubicada para el nivel 2. Y luego, pues, adaptamos también una situación gráfica en la cual le preguntábamos o le colocábamos 3 imágenes de unas balanzas en donde él equilibrábamos una balanza entre una chocolatina o un chocolate, una bebida y unas papas fritas equilibradas con una cantidad de manzanas. Luego, pues simplemente en la segunda imagen de la balanza equilibrada, también ahora le damos 3 bebidas que equivalen a un número de manzanas y luego lo que queremos ver es cuántas manzanas debe colocar en la tercera balanza para que se pueda equilibrar. ¿Qué es lo que intentábamos con este cuestionario? Bueno, acá presentamos solamente 4 de 5 de las preguntas que se generaron, pero lo que buscábamos era revisar el lenguaje y las transformaciones que el estudiante o que el sujeto propone para poderlo ubicar dentro del nivel. Bien, entonces nosotros lo que hicimos fue que empezamos a determinar que de acuerdo a nosotros hicimos un análisis de cada una de estas preguntas. En el análisis de cada una de las preguntas se hizo un desglose o se hizo una configuración epistémica propuesta por el investigador, una configuración ontosemiótica propuesta por el investigador, en donde se hace primero lo que considera el experto que es la respuesta correcta. Entonces, de acuerdo a este desglose que se hizo entre lenguaje, procedimientos, argumentos, todo el desglose que se hace, pues lo que hicimos fue empezar a mirar unas variables para poder casi evaluar al estudiante, calificarlo, digámoslo así. Entonces utilizamos la categoría o la variable correcto y allí estaban todas aquellas respuestas que cumplían con un argumento basado en el uso de todas las reglas, lenguajes y relaciones que le den pie a la solución esperada para dicha situación y además de ser superado el nivel de acuerdo a lo que establece el razonamiento algebraico elemental. Entonces, allí era donde teníamos una solución que nosotros podíamos llamar correcto. Otra de las variables que utilizamos fue la variable parcialmente correcto, que en esta categoría es necesario que sea evidente que las respuestas planteadas, los argumentos utilicen correctamente las reglas, relaciones, lenguajes, aunque esté presente una respuesta incorrecta o los argumentos no sean suficientemente significativos para establecer una respuesta correcta y que nos logre superar el nivel correspondiente a la situación. Otra de las variables que se utilizaron fue el parcialmente incorrecto. Entonces allí puede haber alguna confusión entre el parcialmente correcto o el parcialmente incorrecto. Pero entonces en el parcialmente incorrecto lo que hicimos fue respuestas en las cuales se presenta una solución acertada a la situación, pero no se evidencia de ninguna manera argumento que demuestre reglas, relaciones, lenguajes o que nos dé un sustento a esto, ¿no? Y que no supere el nivel correspondiente al nivel de razonamiento correspondiente. Y viene ahora la variable incorrecto,
que es la última categoría que establecemos, que son aquellas respuestas que realmente carecen del uso de reglas, de relaciones o de lenguaje y que no, con una solución netamente incorrecta o realmente aquellas preguntas que no tengan respuesta. Entonces, tomamos esas 4 variables para poder analizar los resultados de los 24 estudiantes. Bien, esta imagen nos muestra una respuesta entregada por uno de los estudiantes a la cual la hemos categorizado en una respuesta correcta. Recuerde que él debe generar unas reglas, unos procedimientos, unos argumentos para dar respuesta correcta a la pregunta. Recuerden que la pregunta número 1 era la de los dulces que tenía la profesora Fernanda y que el hijo se comió una cantidad de dulces. Entonces, por ejemplo, aquí un estudiante para profesor nos daba un argumento, unas reglas, unos procedimientos en la cual fácilmente nosotros podríamos ubicar al estudiante como que ha superado el nivel 0, ¿sí? En el razonamiento algebraico elemental. Pero, por ejemplo, tenemos respuestas de otros estudiantes que es, por ejemplo, una respuesta parcialmente correcta, ¿sí? La hemos categorizado en términos correctos de parcialmente correcto porque da la solución, pero no da todos los elementos ni las reglas propuestas para dar la respuesta o para argumentar la respuesta. En este caso, por ejemplo, el estudiante escribe, pues bueno, interpretamos, perdón, allí, que si habían 20 bolsas y que tenía cada bolsa 25, pues él dice que hay 500 dulces, pero si se da cuenta, el lenguaje que él utiliza no tiene, a pesar de que está correcto su respuesta, no utiliza un lenguaje algebraico que esperábamos sea propuesto por estudiantes de matemáticas, por estudiantes para profesor de matemáticas, que es aquellos, pues esperábamos que los profesores, los estudiantes para formación de profesores tuvieran estos elementos básicos en la construcción de los problemas, en la solución, perdón, de los problemas. Bien, en sí, más o menos, nosotros podemos decir que pues encontramos más o menos más de la mitad de los estudiantes nos contestaron de forma correcta, es decir, superan el nivel 0 y pues tenemos unos pocos estudiantes que lo hacen de forma incorrecta. Por ejemplo, para la pregunta número 2, que era la secuencia, recuerden rojo, azul, azul, rojo, azul, azul. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la respuesta que hemos considerado correcta dentro de la categoría de análisis. Y pues bueno, para que él pueda mostrar de manera algebraica su solución, que es lo que estamos mirando, y aquí en esta respuesta que nos da el estudiante, pues hemos considerado una respuesta correcta a la situación, ¿sí? Entonces, pues él hace una pequeña justificación de sus procedimientos, de los argumentos que utiliza para dar su respuesta correcta. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una respuesta parcialmente correcta. Es decir, el estudiante no utiliza elementos donde hay variables ni nada por el estilo, sino simplemente sigue la secuencia gráfica del ejercicio. Rojo, azul, azul, rojo, azul, azul. Entonces él asume después rojo y azul, azul. Es decir, la hemos considerado parcialmente correcta en el sentido de que sabe cómo funciona la secuencia, pero no la describe algebraicamente, es decir, no tiene una característica algebraica para poder generarla como correcta. En sí, pues allí ya en esta secuencia, solo unos pocos estudiantes alcanzaron el nivel 1 de algebraización.
de razonamiento algebraico, y la gran mayoría de estudiantes continuó en el nivel 0. Entonces, estamos viendo, pues acá no tratamos de estigmatizar a ninguno de las personas que participaron en el ejercicio, pero sí estos resultados nos iban mostrando algo, es decir, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros futuros profesores o los profesores en formación realmente tengan un razonamiento algebraico que nosotros podamos ubicar en un nivel alto? Miremos, por ejemplo, en la pregunta del tragamonedas, ¿sí? El tragamonedas que duplica el dinero. Esta es una de las respuestas que hemos considerado correctas de lo que nos da el estudiante. Pues allí genera toda una serie de procedimientos, de argumentos que fácilmente pueden ser desglosados en un análisis ontosemiótico. Allí nosotros podemos identificar argumentos, procedimientos, el lenguaje que él utiliza para dar respuesta correcta a la pregunta dada. Pero, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de respuesta. Bueno, no sé si la imagen no se me agranda muchísimo. Entonces, que es una respuesta que nosotros consideramos parcialmente correcta. Recuerde que la parcialmente correcta no era que llegara a la solución del ejercicio, sino que de todas maneras efectúa una serie de procedimientos, reglas y argumentos, pero no llega a su solución. Luego acá tenemos, por ejemplo, una respuesta parcialmente incorrecta, ¿sí? Para la pregunta del tragamonedas, en el cual, por ejemplo, el estudiante nos dice, al principio tenía en cuenta que el número inicial debería ser par, porque tenía presente la palabra duplicar y pago 4 monedas. Como no me daba, intenté con que Fernando inició con 3 monedas. Entonces él lo que hace es, no son ceros, sino son monedas, lo que nos muestra el gráfico, su lenguaje gráfico. Y allí pues él nos muestra qué va ocurriendo con lo que inicia, lo que duplica, lo que paga, lo que queda, duplica y paga. Pero de acuerdo al gráfico, Fernando se queda sin monedas, de acuerdo a lo que nos muestra el gráfico del ejercicio, del resultado que nos da uno de los estudiantes. En sí, cuando estuvimos el análisis nuevamente de las respuestas entregadas por cada uno de los estudiantes, de estos 24 estudiantes, pudimos darnos cuenta que muchos también, es decir, que consideramos que habían superado el nivel aquellas personas que acertaron o que dieron una respuesta correcta, unas estudiantes que estuvieron parcialmente correcto, pero quienes no lo superan están en respuestas parcialmente incorrecto o incorrecto. Entonces tenemos ahora una gran mayoría en el nivel 0 y muy pocos en el nivel 2. Y pues bueno, vamos a la pregunta número 4, donde le pedíamos que se equilibrara cuántas manzanas necesitaba, por ejemplo, equilibrar una balanza. Entonces, pues vemos, por ejemplo, en esta imagen, el estudiante efectivamente empieza a utilizar estas variables o estos indeterminados para dar solución a su respuesta. Es decir, él está, si nosotros nos devolvemos a los cuadros para poder ubicar al estudiante en las tablas que teníamos, pues el estudiante empieza a dar estos valores o empieza a darle solución a unas ecuaciones muy sencillas, empieza a asignar valores a letras a las incógnitas o variables, empieza a asignarlas para poder dar respuesta a la solución. En este caso, por ejemplo, en la balanza, pues el estudiante empieza a dar, él nos dice, bueno, la chocolatina la voy a llamar A, es decir, le asigna a un indeterminado una variable, a la bebida le voy a dar B y a las papas C, es decir, él utiliza, ya hace
uso de variables para poder resolver su problema. Entonces, aquí el procedimiento, los argumentos que el estudiante empieza a generar en cada uno de los desgloses que nosotros hicimos de los estudiantes, pues nos da efectivamente la solución correcta. Pero miremos, por ejemplo, en este estudiante que nos da una solución parcialmente incorrecta. También asigna indeterminados, variables a los indeterminados. Entonces, X es la chocolatina, Y es la Coca-Cola, Z son las papas fritas, y empieza a tratar de expresar en términos de ecuaciones lo que ocurre en cada una de las balanzas para dar su respuesta. Recuerden que aquí no estábamos mirando si realmente la respuesta era correcta, sino todos los procedimientos y argumentos que el estudiante va generando para dar su respuesta. Y ubicado en un nivel, ¿no? Bueno, acá también tenemos una respuesta también a estos enunciados. Y en sí, pues nosotros lo que vimos fue que ahora, pues de estos 24 estudiantes, encontramos que 6 sí estuvieron en un nivel 3, es decir, son estudiantes que le dan, asignan variables a las indeterminados y empiezan a generar procedimientos, argumentos para dar su respuesta o llegar parcialmente a su respuesta. Pero encontramos que muchos de los estudiantes se nos quedaron todavía ahora en el nivel 1. Es decir, utilizan un lenguaje. Aquí recuerden que el lenguaje ya es mucho más específico en este nivel, de acuerdo a lo que habíamos establecido dentro de las características de análisis. Bueno, pues esto nos lleva, pues no lo quisimos decir así en términos muy abiertos, pero pues nos lleva al planteamiento de qué hacer o qué elementos utilizar con estudiantes para formación de profesores, con el ánimo de que casi todos puedan ser ubicados en un nivel 3, es decir, en el nivel más alto de razonamiento algebraico elemental. Esto nos lleva simplemente a proponerle a los directores de programa a que se revisen algunas cosas dentro de la formación de profesores, pero no estigmatizando, ¿no? Porque sabemos que es muy probable que más adelante el estudiante adquiera este razonamiento algebraico elemental en términos del proceso de enseñanza, es decir, que cuando esté enseñando adquiera estos procesos o estos niveles. Sin embargo, pues nosotros acá lo que hicimos fue plantear, pues casi encontrar a través de la construcción de un cuestionario, pues tratar de buscar estas tareas que realmente me pudieran ubicar a los estudiantes en ese nivel de razonamiento algebraico y poder evidenciar el uso de ese razonamiento algebraico. Es decir, el cuestionario me permite hacer ese uso y poder evidenciar estos elementos. Claro, acá no hay unos análisis más profundos, en el sentido de que esto era un estudio que estaban realizando estudiantes de pregrado. O sea, los estudiantes hasta ahora estaban en un proceso de conocimiento del enfoque ontosemiótico, de los niveles de razonamiento, es decir, estaban haciendo un ejercicio, que este ejercicio se realiza en 6 meses, el estudiante tiene 6 meses para esta construcción de su trabajo, y pues bueno, pues tratamos de simplemente de que ellos mismos evidenciaran y pudieran evidenciar el uso del razonamiento algebraico o la ausencia del razonamiento algebraico en solución de problemas. Pues obviamente esto ¿para qué nos sirve? Pues para caracterizar
lo que hicimos fue tratar de caracterizar a estos estudiantes. Lamentablemente no esperábamos una mejor caracterización, en el sentido de que esperábamos que estudiantes de cuarto semestre pues ya pudieran estar en un nivel 3 de razonamiento algebraico elemental, pero pues encontramos que la gran mayoría se ubica en el nivel 1. ¿Sí? Ahorita nos devolvemos a mirar estos niveles que son propuestos por Godin. Bien, obviamente nosotros lo que hicimos aquí fue buscar que las preguntas se volvieran estos componentes en términos de poder buscar esta idoneidad epistémica en los estudiantes. Ellos estaban un poco indecisos de cómo evalúo ese conocimiento matemático de mis compañeros, ¿no? Pero obviamente allí se pudo generar una caracterización que le ha ayudado al programa, en el sentido de que pues mostramos estos resultados y ya han venido tomando algunas medidas, por ejemplo, para los cursos de didáctica del álgebra, en cómo llegar a utilizar o a mejorar este nivel de razonamiento en los estudiantes. Bien, acá algunas referencias bibliográficas. Y pues esta es una presentación muy corta ¿de qué? Bueno, me perdí acá. Una presentación muy corta, dada en términos del razonamiento algebraico elemental. Bueno, yo acá pues agradezco de todas maneras al profesor Castro, que está acá, que es uno de los principales autores que tuvimos allí de referencia para buscar y poder caracterizar a estos estudiantes en esta valoración de idoneidad epistémica. Habría que mirar a futuro, que también lo propusimos, es ahora no solamente mirar la idoneidad epistémica, miremos entonces la unión de todas las otras idoneidades en el sentido de seguir con el razonamiento algebraico elemental, bueno, y ya después pasar al otro razonamiento algebraico que se da en secundaria, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Wilson, por la presentación. Entonces vamos a dar paso ahora a la ronda de preguntas, comentarios o reflexiones que quieran generar los participantes. Y por el chat, María Elena había pedido la palabra, así que vamos a iniciar con ello. Y posteriormente tiene la palabra el profesor Walter. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Wilson, Wilson, ¿no? Es tu nombre. Sí. Bueno, me pareció interesante tu presentación, pero yo tengo una duda muy grande en relación a cuando tú te refieres a la idoneidad epistémica. Según lo que yo entiendo y lo que plantea Godino, un poco la idoneidad epistémica de un proceso de estudio hace referencia al grado de representatividad de los significados institucionales implementados o pretendidos respecto de un significado de referencia, ¿sí? E incluso él plantea ciertos como indicadores para valorar la idoneidad epistémica de un proceso de estudio. Por ejemplo, si se presenta en ese proceso de estudio una muestra representativa de problemas que permitan contextualizar, que si se promueve el uso de diferentes modos de expresión, si las definiciones y proposiciones o procedimientos son claros, son correctos, son acordes al nivel educativo. Yo no veo que este estudio esté centrado en eso, es decir, en ver el grado de representatividad de un proceso de estudio, de este proceso de estudio, por ejemplo, que ustedes llevaron a cabo con los estudiantes respecto de un significado de referencia. ¿Cuál sería ese significado de referencia en todo caso?
quizás es un problema mío, una cuestión de que hay algo que no estoy entendiendo bien y quisiera, si es posible, que me lo aclares. Claro. Bien, pues primero que todo, eh, este trabajo que se realiza con estos estudiantes de pregrado, es decir, los estudiantes lo desarrollaron en términos de estudiantes de pregrado, no tiene una fuerza grandísima, una profundidad, digámoslo así. Y tienes razón, nosotros quisimos traer este trabajo acá inicialmente para recibir este tipo de comentarios y poder, obviamente, compartir, poder tomar estas respuestas o estas inquietudes que ustedes nos plantean, pues para ir mejorando en la construcción de estos proyectos a nivel de pregrado. Tienes razón, aquí no teníamos un significado de referencia, porque se estaba asumiendo como la idoneidad epistémica en términos de que qué es lo que conozco matemáticamente para dar solución a unos problemas, que es algo que nosotros tenemos que ir aclarando con estos estudiantes. Es decir, no es fácil con estudiantes de pregrado generar estos procesos de investigación. ¿Sí? Entonces, por eso quisimos hacer este primer digámoslo, alcance a introducirlos un poco con el enfoque ontosemiótico. Estaban más orientados por el razonamiento, estaban más enfocados en cómo ubico a un sujeto en un nivel, cómo lo ubico solamente, no haciendo referencia, no buscando un significado de referencia, sino simplemente utilizando el cómo ubicarlo. Allí, por ejemplo, lo único que pudimos hacer fue el análisis ontosemiótico a las respuestas, es decir, pudimos encontrar esos desgloses de objetos matemáticos primarios, los pudimos hacer con ellos, pudimos identificar en algunas cosas a los estudiantes, pero nunca hubo ese significado de referencia y ahí sí tienes toda la razón. Es decir, no debería ser una valoración epistémica, sino es más un ejercicio de ubicación en un nivel de razonamiento, del cómo identifico, en qué nivel estoy. ¿Sí? Parecía más un cuestionario, un test de dónde estoy. ¿Sí? Entonces nosotros tomaremos estas inquietudes, por ejemplo, que tú nos planteas, para poder después reflexionar alrededor de nuestra valoración y de nuestro trabajo con estos estudiantes. Muchísimas gracias por tu pregunta. No, gracias a ti. Bueno. Muchas gracias. Le damos la palabra al profesor Walter Castro. Hola, buenas tardes para todos. Como dijo Lupita al inicio, es un gusto podernos reunir periódicamente para discutir sobre las investigaciones y los avances que se hacen en diversas temáticas. Wilson, muchas gracias por compartirnos tu investigación de un tema de interés para la comunidad de investigadores y de formadores de profesores, en el cual se utilizan pues desarrollos de naturaleza teórica para abordar problemas de formación de profesores. Es usual que en este tipo de trabajos, digamos, el investigador, tú, se enfrente a la tarea de armonizar las propuestas curriculares nacionales con los objetivos de formación de los cursos, de formación de profesores, con las propuestas presentadas en las investigaciones. Por ejemplo, en los estándares curriculares colombianos no se hace referencia explícita al razonamiento algebraico o al razonamiento funcional, pero sí al razonamiento variacional. Además, algunas herramientas del enfoque son difíciles de entender para los estudiantes de pregrado. Me gustaría conocer sobre tu experiencia al abordar el tema de la armonización entre estas propuestas, objetivos y complejidad. Gracias, Wilson. No, profe Walter. Bueno, inicialmente, como lo dije al principio, tomamos mucha referencia de sus escritos, profe. Tomamos también la tesis del profesor Martínez.
tratando de indagar con estos estudiantes a que pudieran llegar a comprender un poco no solamente los niveles de razonamiento algebraico que les llama mucho la atención por la forma en que son fáciles de ubicar, pero no en la relación con el enfoque ontosemiótico. Parece que lo separaran. Entonces parece que el nivel de razonamiento sí me dieron como la guía, que a veces se puede llegar a confundir como con las guías que hemos encontrado en algunos artículos sobre idoneidad didáctica, que parecen unas guías, y entonces ellos como que no encontraban esa relación netamente con la parte epistémica. Allí tuvimos un problema de tiempo, que lo dije al principio, es un problema donde el estudiante tiene 6 meses para desarrollar este trabajo, y que es, pues digámoslo, por cuestiones de tiempo para nosotros como profesores que estamos en este proceso de formación, pues es difícil llevar al estudiante a un proceso reflexivo. Sin embargo, hacemos una introducción a ese proceso reflexivo. Para nosotros no fue, o pues por lo menos para mí no fue fácil, en el sentido de que del tiempo, de la dedicación que los estudiantes tienen con respecto al estudio de estos elementos teóricos, porque ellos necesitan más practicidad, más cómo llevo esto al aula, muéstreme cómo llevo esto al aula, cómo puedo llevar esto al aula, y entonces al llevarlo dicen, uy, claro, estos niveles de razonamiento me sirven, porque yo puedo ubicar fácilmente acá, o sea, parece que yo tuviera la guía. Y no fue fácil, no fue fácil. Este es un trabajo, es un primer trabajo, le cuento, profesor Walter, es el primer trabajo que se saca de aproximación en el enfoque ontosemiótico en la universidad. No teníamos este tipo de trabajos anteriormente, porque siempre nos han considerado en términos muy teóricos. Ustedes son como muy teóricos y no van al aula, porque necesitamos que ustedes vayan un poco al aula y que se centren más, ¿no? Entonces este primer trabajo nos ha costado, más por tiempo, porque el estudiante tratara un poco de entender algunas de las herramientas, por ejemplo, del enfoque ontosemiótico. Entonces no fue fácil, profe. Y lo que usted dice es muy cierto. Los estándares en Colombia no hablan del razonamiento algebraico, hablan solamente de razonamiento variacional. Cuando realmente tiene una gran importancia dentro de la formación de los estudiantes. No solamente para los que están formándose como profesores, sino para todos los estudiantes. Tienen una alta formación, pero no tenemos en los estándares estudios alrededor de esta formación en razonamiento algebraico. Bueno, trataremos de seguir abordando más investigaciones. Sabemos que estas son muy pequeñas, son investigaciones que hasta ahora se están construyendo y que estamos tratando de permear con el enfoque ontosemiótico a los estudiantes en los programas de formación de profesores, que no en todos los programas de formación de profesores están estas nociones teóricas para ellos, ¿no? Muy bien, Wilson, muchísimas gracias y muchas gracias por consultar y citar nuestros trabajos en ese Como ámbito. 5 Gracias. trabajos, profe, suyos. Y creo que la dirección de un estudiante suyo también lo consultamos. Creo que fue el profesor Sí, Martínez. muchas gracias, Wilson. Martínez. Muy amable, profe. Gracias. Muchas gracias. El profesor Luis Pino preguntaba durante tu presentación, aunque creo que ya abordaste un poco, pero tal vez podrías dar un poco más de contexto de los estudiantes con los que estuviste trabajando. Bien, los estudiantes con los que estuvimos trabajando son de una licenciatura que se llama licenciatura en matemáticas, pero ellos estaban en un programa, fue nuevo porque hubo un cambio de nombre de carrera. Ellos estaban con una licenciatura que se llamaba licenciatura en educación con énfasis, licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas. Por lo tanto, siempre hemos tenido algún tipo de problema con los estudiantes en el sentido de que qué tantas matemáticas debo saber para poder enseñar. Entonces,
También la connotación que se le da en el título cuando se gradúan, que son licenciados en educación básica con énfasis en matemáticas, pues como que no los deja abordar otro tipo de elementos a nivel de la enseñanza, sino como que los centra solamente en la educación básica y no lo deja ir más allá. Entonces, esto también nos llevó a reflexionar, por ejemplo, este primer trabajo que le mostramos al coordinador con enfoque ontosemiótico, al coordinador del programa, le permitió hacer algunos cambios de tipo que no son fáciles de hacer en términos de curriculares dentro de la universidad. No es fácil, pero pues le empezamos a mostrar que necesitábamos más formación, por ejemplo, en los estudiantes en didáctica del álgebra. Que realmente el hecho de que hayamos encontrado de estos 24 estudiantes, casi 17 estudiantes en el nivel 1 máximo, pues no nos estaba llevando a un buen proceso de formación. Los dos chicos que trabajaron conmigo, que estuvieron en esos 6 meses, pues bueno, primero fue un poco complicado convencerlos que trabajáramos con enfoque ontosemiótico, porque generalmente, no sé si les ha pasado, no, como que no los convence pero ¿qué es esto? ¿No? Yo quiero algo mucho más práctico, no tan teórico como son ustedes, a veces me decían. Pero pudimos llevar un poco de estos elementos teóricos al aula y se pudieron evidenciar muchas cosas que realmente pues empiezan a gustar. Además que no hay cursos en el pregrado donde muestren estos elementos teóricos como el enfoque ontosemiótico, ¿no? Generalmente uno los empieza a conocer en los posgrados, pero en el pregrado no hay ningún tipo de formación. Bueno, por lo menos aquí en la universidad donde estoy, ¿no? Entonces, llegar allí ha sido complicado, pero bueno, es una tarea que vamos recogiendo con los mismos estudiantes y con lo que estamos haciendo. Bueno, Wilson, qué gusto Pero, que la investigación haya aportado a, digamos, en el plan curricular de tu universidad. O sea, ya hay una retribución a los profesores en cierta forma, aparte de los que formaron parte de la investigación, por supuesto, que el aprendizaje debió haber sido grande, sino también que ha significado un cambio curricular para la formación de los futuros profesores. Claro. Profesor Luis. Sí. sí, hola, Hola, Wilson, profe. primero que nada, muchas felicidades por el trabajo. Mira, yo tengo unas inquietudes, más dudas que comentarios, porque la verdad es que me perdí mucho de la presentación, porque aquí el internet iba muy mal, se caía, regresaba, entonces me Sí, perdí muchas cosas y difícil. quizá algunas de las cuestiones que te voy a preguntar las habrás comentado, ¿no? Eh, por ejemplo, tú decías que hay Tenía luz. Creo que se le fue Creo que la se fue el computadora. profesor Luis. Bueno, Bueno, yo sé que el profesor Luis después me las hace de forma interna. sí, Él de una vez nos escribe. mira, te comento que hay más preguntas. Guadalupe Morales preguntaba qué elementos de la configuración epistémica se identificaron. Que le pareció escuchar que los mismos alumnos evaluaron las respuestas de las soluciones que manifestaron sus compañeros. Si es así, consulta si los alumnos ya conocían la configuración ontosemiótica. Bien, los estudiantes que estaban conmigo en la investigación, aquellos que les estábamos dirigiendo su trabajo de grado, eh, pues les tocó estudiar sobre el hecho de cómo se hacían estos desgloses de la identificación de los objetos primarios. Entonces hicimos algunos ejercicios con ellos. Los chicos que estaban al otro lado, aquellas personas que estábamos investigando, no tenían ni idea, primero, ni del enfoque ontosemiótico, ni del análisis que íbamos a hacer a sus respuestas. Simplemente se genera un cuestionario en el cual se le coloca un tiempo. Fueron 5 preguntas que se generaron en una cuestión de
2 horas, dando la solución a 2 horas. Si ustedes se dan cuenta, pues bueno, ya aquí podemos tener más evidencias en términos escritos de lo que ellos nos dicen, porque yo creo que en época de pandemia no sé si lo hubiéramos podido hacer. O sea, cómo identificar estas respuestas allí. Es decir, ahí sí nos hubiera quedado complicado. Claro que hemos desarrollado algunos trabajos no en pregrado, no, ya en posgrado, donde se han venido utilizando herramientas del enfoque ontosemiótico en diferentes niveles. Por ejemplo, bueno, hay un trabajo más adelante que podemos mostrar, ya es de un estudiante de maestría, que se hace una valoración de idoneidad didáctica, pero en un profesor guayú. Entonces allí vienen otras connotaciones también, ¿no? Pero de resto hasta ahora este es el primer trabajo que, digamos, para nosotros es un logro que la misma universidad nos diera el espacio para poder trabajar con enfoque ontosemiótico cuando nunca se había hecho. Sabemos que hay dificultades, sabemos que hay errores que tenemos que ir solucionando con los mismos estudiantes, con lo que vamos desarrollando, con algunos seminarios que podemos proponer más adelante, pero es parte de ese proceso de iniciación en el enfoque, que no es fácil en ninguna de las universidades. ¿Sí? Creo que no ha sido fácil, ¿no? Para ninguno de nosotros ha sido fácil. Ni siquiera para el profesor Godino fue fácil esos inicios. Y allí lo estamos haciendo hasta ahora con la universidad. En pregrado, que es donde queremos empezar a abordar estas nociones teóricas. Muy bien, muchas gracias, Wilson. Tenemos otra consulta en el chat del doctor Nehemías Moreno. Dice, bueno, plantea algunas dudas. En las tareas planteadas a los profesores en formación, ¿se solicitó justificar algebraicamente o los estudiantes tenían libertad de resolver a criterio propio? Y la siguiente pregunta que realiza es, ¿qué asignaturas de matemáticas habían cursado los alumnos en semestres anteriores? Bien, no, a los estudiantes se les dejó resolver a criterio propio, pero sí, la muestra que seleccionamos, sí tenían que haber cursado algunos cursos como didáctica del álgebra, que se supone que allí ya habían visto estos procesos de identificación de variables o de asignar variables a indeterminados. Entonces, por eso se les dejó a criterio propio. Además, como eran profesores, estudiantes para profesores, asumíamos la hipótesis de que el estudiante para profesor de matemáticas está en un nivel alto de algebrización, es decir, asumimos que cuando él soluciona problemas, utiliza este razonamiento algebraico para dar solución a sus problemas. Pues bueno, así en términos más cuantitativos, la hipótesis, o en términos de la estadística inferencial, la hipótesis nula no nos funcionó, tocó ir a la hipótesis alternativa, ¿no? Que era, no sabíamos cómo nos iba allí. Y profesor Nehemías, pues, muchas gracias por su pregunta y bueno, siempre esperando nosotros, es decir, creo que, bueno, acá muchos no lo conocen, pero sí con el profesor Luis, que hemos discutido muchas cosas, no es fácil llegar con el enfoque ontosemiótico a estudiantes de pregrado. No es fácil. Entonces allí es donde tratamos de abordar esto. Eso les va a dar a ellos muchas más herramientas para seguir profundizando. O sea, no que lo hagan en el posgrado, sino que desde el pregrado inicien con el enfoque ontosemiótico. Y bueno, pues ahí vamos con ese proceso, que no ha sido fácil. Solamente ha salido un trabajo de grado en pregrado y en posgrado tenemos 2 trabajos de grado. No más, en la universidad. Entonces no es fácil. Lo bueno es que ya se ha empezado la labor. Sí, se ha empezado, no es fácil, pero bueno, ahí vamos.
Muy bien. Es un proceso. Tenemos más consultas en el chat, Wilson. Así que voy a seguir leyéndotelas. El doctor Luis Pino señala que por problemas de internet decidió escribirlas. Dice, te preguntaba, ¿qué aspectos teóricos son los que trabajaron los estudiantes de pregrado? Comentabas que en el trabajo les costó alcanzar el nivel 3, pero en términos de las recomendaciones de la literatura y de los trabajos que tenemos aquí en Chile, el uso adecuado, entre comillas, de los objetos y procesos algebraicos de nivel 3 referirían al conocimiento común del profesor. ¿Qué podrías decir del trabajo con otros niveles y sobre todo de la transición entre niveles? Bueno, uno inicialmente cuando nuestros estudiantes empezaron a hacer este proceso de investigación, quedaron encantados, digámoslo así, con la descripción que daba Godino en la ubicación de un sujeto en un nivel específico. Entonces les parecía muy, muy sencillo esta ubicación. Nosotros asumíamos que efectivamente alcanzar el nivel 3, que es el conocimiento común del profesor, pues iba a ser alcanzado por los estudiantes porque estábamos formando profesores y esperábamos que ahí ya tuviera un conocimiento para poder dar respuesta a las preguntas que planteábamos y que nos parecían preguntas pues, que habían sido adaptadas de otros trabajos y que nos ayudaban a hacer esa ubicación, pero para ellos no fue fácil. Es decir, el problema es que como no tenemos un proceso de formación en enfoque ontosemiótico para estos estudiantes, que tienen 6 meses para desarrollar su trabajo, pues en 6 meses pudimos simplemente tratar de mostrarle un poco cómo hacer este desglose de objetos matemáticos primarios, en qué consisten los niveles, pero realmente no hubo una profundidad en términos teóricos para poder avanzar dentro del proceso. Lo que sí nos queda es que estamos tratando de convencer a estos 2 estudiantes que desarrollaron el trabajo de que ellos tienen una pequeña beca por parte de la universidad, puedan ellos profundizar en enfoque ontosemiótico en un trabajo de formación de maestría. Pero de resto no pudimos nosotros hacer identificación ni esa identificación de transiciones en los niveles por el tiempo y por el nivel de los mismos investigadores. Es decir, no es fácil poder con estudiantes de pregrado que lleven un proceso continuo de estudio, de formación y de más indagación sobre este elemento teórico. Así es. Bueno, la siguiente consulta que hace el profesor Luis es ¿para qué se utilizaron los criterios de idoneidad? Dice que esa parte no alcanzó a escucharla muy bien por las fallas del internet. No. Bueno, lo que pasa es que cuando ellos estuvieron revisando criterios de idoneidad didáctica, entonces hay un artículo que muestra como también la identificación de los componentes y los indicadores que le permitían valorar de forma idónea a un docente. Y resulta que los estudiantes allí generan ese proceso de confusión, ¿no? Entonces dicen, si yo tengo entonces también mi elemento teórico, ¿sí?, o mi guía, pues me sirve más fácil valorar el término del conocimiento y él lo asocia con la idoneidad epistémica. Entonces él dice, no, yo voy a mirar es conocimiento matemático. ¿Qué tanto saben y cómo solucionan los problemas de matemáticas los futuros profesores de matemáticas? Entonces ellos hicieron una asociación pues mal hecha, pero pues tratamos de orientarlos, tratamos de guiarlos, pero lo que te decía es un problema de tiempo, de poder entregar
ellos necesitan poder entregar algunos resultados en términos de tiempo para poderse graduar. Y esto no nos permitió ahondar en muchos elementos teóricos por ejemplo, en términos de las idoneidades. Sí hubieron algunas lecturas, pero no nos permite ahondar en ese proceso. Cosa que sí es más factible en un posgrado, que un estudiante tiene más o menos 2 años y medio para trabajar. Allí no, allí tenemos 6 meses con estudiantes de pregrado, que es complicado. Y bueno, lo bueno de este trabajo es que todo esto, pues que estamos recopilando, es para poder llevarlo allí y poder hacer estas reflexiones con los nuevos estudiantes que estamos formando. ¿Sí? Así es. Bueno, finalmente también plantea una reflexión el profesor Luis. Dice que la va a subir al foro. Recordad que tenemos un foro de Sí. interacción asincrónica en la plataforma donde subimos el material y bueno, se abre un foro para las reflexiones que surjan, tanto previas como posterior a las sesiones. Entonces dice que la va a subir al foro para que se continúe por allá. Sí. Te la leo de una vez. Dice... dice que es algo que ya ha discutido en cierto sentido con Marcel y con Walter. ¿Qué tan necesario es que los estudiantes de pregrado dominen elementos teóricos de LEOS? ¿No podrían desarrollarse ciclos formativos donde se aterricen las ideas centrales a la práctica? Bueno, ahí como para que quede entonces un poquito de la reflexión. Uy, este es para la reflexión, ¿no? Sí, es para la reflexión y llevarla Yo al estoy de foro acuerdo del con ICREA. los ciclos de formación. Yo estoy de acuerdo con los ciclos de formación y no con... estoy de acuerdo con los ciclos de formación. Pero bueno, ya en el foro lo escribiremos, a ver. Porque sí, Muy son... bien. Bueno. Tenemos entonces otra intervención del profesor Juan Barbosa. Dice, profesor Wilson, según sus indagaciones, ¿cuáles son las principales incidencias o aportes de las herramientas que se proponen en el EOS en la formación de los futuros profesores de matemáticas? ¿Y cuáles son las principales dificultades para implementar dichas herramientas? Bueno, voy a empezar por la parte de atrás. La principal dificultad es llevar el elemento teórico al aula. Es decir, no al aula, sino a la práctica. Más porque se considera que el enfoque ontosemiótico es más teórico que práctico. El hecho de que ellos puedan hacer uso de las herramientas que les propone el enfoque ontosemiótico los acerca más a ese tipo de práctica. El problema está en que, por ejemplo, algunos me decían, profe, cuando yo voy a empezar a ejercer mi profesión, tengo que hacer todos estos análisis para poder evaluar a un estudiante y tengo 40. Entonces ya lo ven más como en términos de que estos elementos teóricos más les aportan es a un proceso de investigación y no como si estuvieran en la práctica. Y sí les hemos mostrado que realmente, por ejemplo, el hecho de generar unas buenas preguntas, unas preguntas que se puedan analizar, unas buenas preguntas que generen como buenas respuestas, digámoslo así, les pueden dar muchas herramientas prácticas para su desarrollo profesional, ¿no? Porque a veces no ven este proceso fácilmente. Por ejemplo, si nosotros miramos un proceso de valoración de idoneidad didáctica, casi tenemos que entrar a filmar a un profesor para poderlo evaluar, ¿no? No tendríamos otras herramientas diferentes. Entonces, estos procesos reflexivos que nosotros le mostramos al estudiante le sirven, ¿sí? Le sirven porque recuerden que nosotros como enfoque ontosemiótico pues también estamos retomando de otras teorías muchas cosas, ¿no? Que a ellos también les están sirviendo para el desarrollo de su práctica profesional. Pero ha sido complicado. O sea, yo sí veo el desarrollo del enfoque más a nivel de pregrado, de posgrados, pero a nivel de pregrado muy poco. Pero bueno, ahí vamos con este proceso. Muchas gracias, Wilson. Tenía hace un momento la mano levantada Graciela, no sé si quiera intervenir.
Gracias. Sí, agradecer al profesor y justo con lo que han estado comentando, lo que pudimos observar es que estas preguntas o estos cuestionamientos que se les hacían a estos futuros profesores, pues tienen varias respuestas, ¿no? Hay varios, o sea, hay respuestas más aritméticas, un poco más algebraicas, totalmente, algebraicas como tal. Y por un lado, como que me llamaba la atención esto cuando decía usted que como que estos alumnos pues estaban unos en nivel 3, unos en nivel 1, y me pregunto yo si a lo mejor esto de que no se les condicionó, no se les dijo que debían hacer respuestas algebraicas o esto como que no se les llevó hacia ese lado, pues podría resultar para el alumno a lo mejor pues, una tarea, por decir algo, tan sencilla, ¿no? Que diga, ay, pues, ¿para qué planteo una ecuación? ¿Para qué hago esto? Si realmente es como demasiado sencillo, realmente ni siquiera tengo que hacer más, ni siquiera tengo que dar tantos argumentos, tantos procedimientos, es casi que obvio que es tal resultado, ¿no? Y que la respuesta, digamos, no esté dejándonos ver la variedad de procedimientos, argumentos que puede dar un profesor. A lo mejor si se le, yo digo, ¿no? A lo mejor si se le planteara, a ver, ¿de qué otra manera podría resolver esto? Y utilizando ahora álgebra, no sé, ¿no? La pregunta, pero digamos, claro, llevándolos así tener que utilizarlo o no tener que utilizar álgebra, si estos profesores son capaces de resolver aún así la tarea, si pueden dar diversas maneras de resolverlo, y a lo mejor ahí sí poder decir, bueno, de todas las formas, definitivamente nada más pueden resolver aritméticamente, o nada más pueden resolver de esta manera, no pueden transitar, digamos, entre los niveles, o no pueden bajar más, o no pueden subir más en niveles. Era un poco la duda con la que me quedé. Sí, claro. Mira que la hipótesis que nosotros nos planteábamos era, efectivamente, ellos tienen que utilizar todos estos elementos algebraicos porque estamos formando profesores y van a ser profesores. Por lo tanto, su orientación en términos de enseñanza tendría que ser a que ellos estén dando este tipo de respuestas muy algebraicas. Claro, hay una equivocación ahí, ¿no? O sea, nosotros también nos estrellamos porque pensábamos que efectivamente ellos iban a razonar algebraicamente, iban a utilizar variables, solucionar ecuaciones, dar toda una serie de procedimientos para dar sus respuestas, pero como usted lo dice también, ¿no? Sí, pues ellos de pronto vieron la tarea muy sencilla y no necesito escribir algebraicamente para dar una justificación. Claro, como a ninguno fue condicionado, ni tampoco ninguno se le dijo que iba a participar de un estudio de razonamiento algebraico, ¿sí? A ver dónde estaba, sino simplemente se le colocan las tareas asignadas. Pero la orientación que me das me lleva a que sí de pronto podemos generar varias soluciones o buscar una de ellas para que efectivamente ellos vayan mejorando o proponiendo otras soluciones a las que se han venido entregando, que no lo habíamos mirado. Ya, por ejemplo, ahorita que me estás diciendo esto, me deja pensando en el sentido de que, bueno, podemos hacer este mismo ejercicio ahora dándoles una solución y que ahora ellos planteen una diferente, ¿sí? Unos procedimientos diferentes, no la respuesta diferente, sino un procedimiento diferente para el análisis del problema. Que eso podría también ayudarme a hacer un proceso de ubicación del nivel de razonamiento. Es decir, se le propone algo y que él debe proponer algo completamente diferente. Pero esa parte no lo habíamos mirado así. Entonces lo tomo acá para en futuros investigaciones de razonamiento podamos hacerlo así, ¿no? Porque no lo habíamos tomado así. Simplemente se le colocaba la tarea para ubicarlo, más no se le da alternativas, que es lo que tenemos que buscar. Muchas gracias. Muy bien. No, al contrario, gracias. Quedamos a la espera de los siguientes. Sí, no, gracias, Graciela. Bueno, muchísimas gracias, Wilson, por compartir con nosotros la investigación que estás realizando con tus estudiantes de pregrado. Y también agradecer a todos los participantes que se han mantenido en la sesión, dado que nos extendimos un poco más de lo habitual. No, está bien porque estos procesos nos ayudan a crecer, a reflexionar, a revisar. A veces el investigador tiene una mirada diferente y traer estos trabajos acá le permiten
otras miradas le ayuden a uno o a dar un vuelco a la investigación o a tomar otra posición dentro de la investigación, ¿no? Que es lo que es lo que se trae en estos procesos de conferencias y de reflexiones que hacemos. Claro. Gracias. Creo que es uno de los objetivos de este seminario, no únicamente tener trabajos acabados y solo llegar y presentar, sino que sea un espacio enriquecedor, tanto para quienes estamos participando de las conferencias como para quienes vienen a presentarlas. Bueno, muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en la siguiente sesión. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.